final del día pudiera conseguir esa posibilidad de una candidatura de unidad. Y 16 de febrero, Día de Guardia de Defensa, manifiesten ustedes el plan sus tendencias. Forma, así que informamos, no inventamos, no inventamos. Sí, y México va perdiendo en Chicago 1-0 frente a Bosnia-Herzegovina. La amenaza de ciclones es prioridad nacional. Después de lo que pasó hace un año con Manuel e Ingrid, el gobierno se pone las pilas y alerta al sur-sureste, donde habrá diluvio los próximos 2 días. Usted está con uno está en todo. Estas son hoy las noticias en claro. En el Pacífico mexicano se ha formado la segunda tormenta tropical de la temporada. Se llama Boris. Se localiza a 150 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca. Está a 70 kilómetros al suroeste de la barra de Tonalá, Chiapas. Esta tormenta tropical registra vientos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85. Se espera toque tierra durante la madrugada de este miércoles en los límites entre Oaxaca y Chiapas. La Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, prevé nublados densos, tormentas eléctricas y lluvias torrenciales en el Istmo, en la costa y en la Sierra Sur. Además de afectaciones en Oaxaca y Chiapas, Boris también va a provocar lluvias intensas durante toda esta semana en Campeche, Quintana Roo, Guerrero, Tabasco, Yucatán y también en Puebla. Precisamente en Chiapas, la zona sur de la entidad permanece en la alerta naranja. Es una alerta elevada. Las lluvias provocadas por la cercanía de Boris obligaron a desalojar por lo menos a 16,000 habitantes de las zonas consideradas como de alto riesgo. Con uno, Adriana Matamoros informa. Con el impacto de la tormenta tropical Boris en las próximas horas, se espera que las costas de Chiapas, en sus límites con el estado de Oaxaca, registren una gran cantidad de lluvia. Las zonas más afectadas, de acuerdo al pronóstico, serán las regiones del Soconusco y del Istmo. Ante este panorama, el ejército mexicano aplicó el plan DN3 y, junto con autoridades estatales, recorrió las comunidades de Arriaga y Tonalá para evacuar a sus habitantes y pescadores. Hoy salimos nosotros, salimos varias familias, salimos más personas que ayer, porque también estuvieron diciendo que iba a salir el mar, pues por eso abandonamos nuestras casas y no sabemos, hasta ahorita desconocemos cómo esté la situación. Está previsto que Boris toque tierra por la madrugada de este miércoles a 18 kilómetros al oeste-suroeste del municipio de Tonalá, zona donde apenas el año pasado impactó la tormenta tropical Bárbara. Viene lo más intenso, viene lo más fuerte, que son las próximas 48 horas, donde de acuerdo al estudio van a rebasar los 250 milímetros de precipitación cada 24 horas, es decir, en 48 horas más de 500 milímetros de precipitación. De manera oficial quedaron suspendidas las clases en las regiones Istmo, Costa, Soconusco, Sierra y Frailesca, mientras que para el resto de la entidad las escuelas permanecerán abiertas mientras las condiciones así lo permitan. Con uno, Adriana Matamoros. En Quintana Roo tampoco ha parado de llover en los últimos 2 días. En varios municipios de la entidad se reportan inundaciones en las principales vialidades, por lo cual el gobierno decidió suspender clases este martes en todos los niveles. Se van a reanudar hasta mañana. En el sur del estado, 40 familias fueron desalojadas de sus viviendas, las cuales sufrieron severos daños por el temporal. Hasta el momento, el mal tiempo no ha afectado la llegada de visitantes y los puertos se mantienen abiertos a la navegación. Estamos muy en coordinación con la Secretaría de Marina, con el mismo Ayuntamiento, con Protección Civil, para que respeten los tiempos. Pues sabemos que Cancún, Puerto Juárez y Las Mujeres son puertos de mucha actividad, pero es preferible la salvaguarda de las personas y salvaguarda de las propias embarcaciones. Y en Oaxaca, ante el inminente impacto de la tormenta tropical Boris, las autoridades también han decidido suspender clases en 55 municipios de la región del Istmo y han cerrado todos los puertos de la entidad hasta nuevo aviso. El Instituto Estatal de Protección Civil ha instalado decenas de albergues en los municipios de Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec para resguardar a la población más vulnerable.
en este caso niños recién nacidos, personas, mujeres en estado de espera de un bebé, embarazadas me refiero, y desde luego las personas discapacitadas y las personas mayores, las personas adultas, son las que primeramente se tendrá que darles toda la prioridad para proteger su integridad. Bueno, y todas estas intensas lluvias también han afectado seriamente al estado de Puebla en los límites con Oaxaca. En el municipio de San Pablo, Xoquitlán, se desgajó un cerro completo. Una vivienda quedó sepultada. Un vehículo fue arrastrado por el lodo. Se reportan 8 poblados incomunicados. Luego de la contingencia, habitantes se organizaron para realizar labores de limpieza, pero ante la enorme cantidad de tierra acumulada fue necesario emplear maquinaria para poder retirar los restos del deslave. Protección Civil de Puebla ha pedido a los habitantes permanecer alerta, pues en las próximas horas van a continuar las intensas lluvias en aquella zona, le digo, colindante con el estado de Oaxaca. Bueno, y esta noche la Comisión Nacional del Agua alertó sobre la interacción de Boris con una baja presión. Esto va a generar lluvias extraordinarias y torrenciales en el sureste y también en la península de Yucatán. Este año se prevé la formación de 23 ciclones, 14 en el Pacífico y 9 en el Atlántico. Con uno, Alberto Hernández Unzón, subgerente de pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué tal? Exactamente, estamos desde el Servicio Meteorológico con el pronóstico del tiempo ahora muy importante por el temporal de lluvias que se avecina los próximos 3 días, sobre todo en el sureste de la República y la península de Yucatán. Todo esto producido por lo que es la tormenta tropical Boris, la cual se espera que en el transcurso de esta noche y primeras horas de mañana esté impactando tierra en la zona precisamente del Istmo de Tehuantepec, así que efectos importantes de lluvias a lo largo de lo que es sobre todo la porción oriental de Oaxaca, el sur de Veracruz, todo el estado de Tabasco y también Chiapas, con acumulados importantes de precipitación en los próximos 3 días. Otros estados afectados por las bandas de circulación externa son todos los estados de la península de Yucatán, también la costa de Guerrero, Puebla y la parte central del país, con algunas lluvias también para las próximas horas. Eso es todo en cuanto a la información del pronóstico del tiempo. Regresamos con ustedes. Gracias, Alberto Hernández Unzón, subgerente de pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, con uno. Bueno, y mientras, en alto contraste, mientras el sureste del país está afectado por estos verdaderos diluvios, el noreste de la República padece una ola de calor extremo, es como el infierno. El Sistema Nacional de Protección Civil alertó a los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua por esta situación. Este martes la temperatura más alta se registró en Chihuahua, en el municipio de Urique. Allí el termómetro marcó 49 grados centígrados. En la ciudad de Hermosillo se registraron 47.5 grados de calor. Y para mañana el calor va a ser todavía peor. La Subsecretaría de Desarrollo Social en la zona norte inició una campaña informativa sobre los cuidados a seguir durante esta etapa, tanto para niños, jóvenes como adultos mayores. Histórico fallo en contra del bullying. Juez ordena proteger a niña víctima de acoso escolar en Iztapalapa. Esta tarde se registró un incendio en una fábrica de productos de unicel y plástico ubicada en la calzada Ermita Iztapalapa y Eje 3 Oriente, en la delegación Iztapalapa precisamente. El fuego consumió 2/3 partes de la empresa, unos 1.500 metros cuadrados. Debido al calor de las llamas, el techo de la nave principal derrumbó. En las maniobras para apagar el fuego participaron 120 bomberos con 4 carros bomba y 7 pipas de agua. El siniestro dejó 8 lesionados, entre ellos 7 civiles y un bombero que fue atendido en el lugar. También fueron atendidas 40 personas por crisis nerviosa e inhalación de humo. No se puede retirar. La mayoría ha sido por inhalación de monóxido de carbono. Ninguna de ellas representa ningún riesgo. Ya se hizo el proceso de evacuación de las personas, un poco más de 370 personas, que son las que se evacuaron justamente para garantizar la seguridad de las personas.
Después de haber controlado completamente este incendio, los bomberos se retiraron a sus estaciones y dejaron todo bajo control, una enorme destrucción. Nos decía el jefe de bomberos, del jefe de los bomberos de la Ciudad de México, que la maquinaria de esta fábrica de productos, sobre todo navideños y plásticos, no sufrió daños. Sin embargo, toda la mercancía que estaba almacenada, fue pasto de las llamas. La Secretaría de Educación Pública va a diseñar un nuevo examen escrito de la última etapa de la carrera magisterial para profesores de cuarto, quinto y sexto de primaria. Esto debido al robo de un paquete de dichos exámenes ocurrido en Chilapa, Guerrero, lo cual obligó a cancelar toda la prueba. Los documentos robados fueron distribuidos en otras entidades. Esto lo informó la Secretaría de Educación. También reportó decenas de incidentes como el uso de acordeones, maestros copiones. El nuevo examen deberá aplicarse antes del 15 de julio. Tendrá mayores medidas de seguridad y no contemplará ninguna de las preguntas de la prueba cancelada, nomás faltaba. Hablando de este tema, las medidas para combatir el bullying recientemente anunciadas por la Secretaría de Educación recibieron fuertes críticas. No son soluciones de fondo, dice la organización civil Mexicanos Primero. Con uno, Ana Cecilia Méndez informa. Es el acoso entre compañeros de clase y la violencia fuera de las escuelas, escenas que evidenciaron la gravedad de bullying en todo el país. Que el bullying empieza por un juego y luego termina siendo algo malo. Ante este panorama, la Secretaría de Educación Pública impulsó el pasado 30 de mayo 15 acciones para combatir el bullying a nivel nacional. Con la firma de este convenio, nos llevamos una tarea impostergable. Debemos trabajar para alcanzar una cultura de respeto a los derechos humanos y de convivencia armónica en la comunidad escolar. Planteó incorporar en las páginas electrónicas institucionales vínculos para la atención de las denuncias, además de la creación de campañas permanentes para prevenir la violencia escolar. Este martes, la organización Mexicanos Primero criticó las medidas. Los remedios de la Secretaría pues son curitas ante, digamos, una tragedia de proporciones muy mayores. La respuesta inmediata es hacer 15 recomendaciones que hace alguien en un trabajo escolar sobre bullying, ¿no? Uno está esperando que el Ministerio de Educación de su país tenga una respuesta más consistente. La SEP también propuso establecer una instancia oficial para la atención de casos de acoso escolar y capacitar a maestros, así como directivos, con el fin de fomentar inclusión, paz y tolerancia. De acuerdo a diversos expertos, el acoso escolar es el comportamiento agresivo que involucra un desequilibrio de poder entre miembros del entorno educativo y se repite de manera constante. Sin embargo, la organización afirmó que esta no es una solución de fondo. Este tipo de recomendaciones también las puede hacer un psicólogo de un programa de la noche, o lo puede hacer un líder religioso, o lo puede hacer el entrenador de la selección nacional. O sea, son bastante genéricas, ¿no? Mexicanos Primero recomendó a las autoridades educativas generar nuevas políticas públicas desde preescolar, en las que participen alumnos, maestros y padres de familia. Con uno, Ana Cecilia Méndez. Curitas para los raspones, dijo Mexicanos Primero, criticando el catálogo de posibles soluciones al tema del acoso escolar recomendado por la Secretaría de Educación la semana pasada. Bueno, sobre esto el gobierno del Distrito Federal anunció un programa único justamente contra el llamado bullying, el cual coordinará y sumará las acciones de varias dependencias. A esta labor conjunta se integrarán las 16 delegaciones del DF. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, instruyó a la consejera jurídica a revisar los ordenamientos para hacer las adecuaciones necesarias y abordar de frente este tema. La instrucción que les he dado es que se haga un solo programa, es decir, que se fortalezcan todos estos que se encuentran ahora dispersos, que se haga un programa único, que estará trabajando la Secretaría de Seguridad Pública, estará trabajando la Procuraduría y estará trabajando el DIF, pero todos coordinados,
todos con una misma idea de acción y de trabajo. Precisamente aquí en el DF hoy ocurrió un hecho insólito. Una niña de 11 años se amparó contra el acoso escolar, contra el bullying. Se trata del primer caso de este tipo, el cual se revisa por la vía de juicio de amparo. Un juez le concedió a una alumna de la primaria Centenario de la Restauración de la República, ubicada en Iztapalapa, la protección de la justicia federal. Esto contra las omisiones de las autoridades educativas, las cuales han producido tolerancia del bullying entre alumnos, de acuerdo a un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal. El juez también dictó las medidas cautelares para proteger a la niña. La concesión del amparo obliga a la escuela a designar a una maestra para acompañar y proteger en todo momento a la menor denunciante, a fin de evitar cualquier intento de agresión en su contra. Caso, le digo, insólito. Hablando de reclamos de justicia, integrantes del movimiento 5 de junio, conformado por padres y madres de las víctimas del incendio de la guardería ABC ocurrido en Hermosillo, Sonora, en 2009, exigen continuar con las investigaciones y castigar a los funcionarios responsables, pues precisamente a la muerte de 49 niños y las lesiones sin remedio a otros 76. ¿Por qué esperarías tú como testigo, solo eso, a 4 años que se abre una nueva investigación? ¿Por qué esperarse 4 años cuando es la magnitud de la tragedia y los sucesos? A 4 años perdieron el miedo de esos testigos claves. Es una reflexión que yo más contestaría. ¿Qué enfoque? Y casualmente a 1 año ahorita se vuelve algo mediático, y desde diciembre de 2013 por parte de PGR, el decir de este peritaje inglés a 5 años es algo absurdo. Pasado mañana, justo el jueves, se cumplen 5 años de esta tragedia. Por decreto presidencial del 2010, la bandera mexicana ondeará a media asta, será izada a media asta. Es día de luto nacional, por lo que se considera el peor crimen que ha ocurrido en nuestro país. Reitero, la muerte de 49 inocentes de entre 5 meses y 5 años de edad, niños y niñas, quienes fueron víctimas de aquel incendio que comenzó en unos almacenes de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora, aledaños justo al lugar donde se encontraba la guardería, al local de la guardería. Resulta que allá en el almacén de Hacienda de Sonora se produjo una chispa, el calor incendió los papeles, se derritió el equipo por una falla técnica, el equipo de aluminio, el motor de aluminio del aire acondicionado, y comenzaron las chispas a proyectarse hacia el techo, construido a base de poliuretano, altamente flamable. Esto había sido advertido por Protección Civil de Sonora años antes, pero nadie hizo caso. El fuego se propagó inmediatamente, llegó a la guardería, en el local aledaño, y sobre todo llegó el humo tóxico. La mayoría de los niños fallecieron justamente por asfixia, por haber inhalado este humo tóxico, mezcla de plásticos, poliuretanos, pedazos de tabla roca, y vaya usted a saber qué más. Dentro había 176 niños, había 50 trabajadores y no había puertas de emergencia. ¿Se acuerda? Vecinos tuvieron que llegar hasta con una camioneta a derribar pedazos de un muro para poder localizar una forma de rescatar al mayor número posible de niños. No todos, por desgracia, corrieron con buena suerte. Repito, murieron 49, y de los que lograron ser rescatados, 76 tienen heridas sin remedio, tienen lesiones, muchas de ellas de carácter permanente. Se ha buscado hacer justicia en este caso, sin embargo, la justicia no ha llegado. Se descubrieron una serie de irregularidades cometidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social en este proceso de subrogación de los guarderías infantiles. Se encontraron cantidad de irregularidades, pero en esta de Sonora específicamente, donde se cometió un verdadero crimen, se vio cómo familias de funcionarios políticos estaban haciendo grandes negocios sin tomar en cuenta la seguridad de a quienes prestaban el servicio, a los padres de familia, pero sobre todo a los niños. Hay un asunto que ha quedado abandonado, ha quedado tirado, y los padres de este movimiento 5 de junio exigen nuevamente que se abra una investigación sobre aquella investigación,
No hay personas consignadas por este caso y la Suprema Corte de Justicia ha exonerado a la fecha por lo menos a 19 personas. Nadie ha sido castigado, ni el que era gobernador del estado, Eduardo Bursch, que se hinchó de billetes haciendo este tipo de negocios, ni la que fue prima hermana de la esposa del expresidente de la República, Felipe Calderón, que era la dueña, la concesionaria de esta guardería. Tampoco el procurador de justicia del estado de Sonora, quien debió haber hecho un trabajo excelente y hizo un trabajo mediocre. No ha sido castigado el que era director del Seguro Social, Juan Molinar Orcasitas, quien era responsable de que las cosas funcionaran debidamente. No ha sido castigado el que era presidente municipal de Hermosillo, que ahora, Enrique Gándara, es senador de la República, tiene fuero, no se le puede tocar. Todos estos intocables son los responsables de 49 muertes y los daños, muchos de ellos permanentes, a 76 niños. ¿Cómo podemos olvidar este crimen? Le digo, pasado mañana es día de luto nacional. Por tercera ocasión, un juez ratificó el auto de formal prisión contra la maestra Elba Ester Gordillo. A petición de un juez de amparo, el juzgado sexto de distrito de procesos penales corrigió los errores anteriores y dictó nuevamente la formal prisión contra la que fuera líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y coacusados y coacusadas. Esto por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por cierto, autoridades educativas de Chihuahua hoy decidieron cambiar el nombre de una escuela primaria federal que llevaba hasta hoy el nombre de Elba Ester Gordillo. Ya no se llama así. Maestros y alumnos de ese plantel eran víctimas de acoso escolar cuando acudían a diferentes eventos por estar en la escuela de la maestra Elba Ester. La escuela ahora se va a llamar Aurora Reyes en honor a una docente chihuahuense, iniciadora del sindicato de maestros en aquella entidad. México va perdiendo 1-0 ante Bosnia-Herzegovina y confirman megafraude del Barça por 9 millones de euros en el fichaje de Neymar. Si todo queda aprobado por las Cortes, habrá nuevo rey de España el próximo 18 de junio. Se está discutiendo una ley que no existía porque un caso como este no se había dado. Este martes el gobierno aprobó parte de la ley orgánica y envió al Parlamento para avalar la abdicación de Juan Carlos I e iniciar el proceso de sucesión, envió toda la documentación. El 11 de junio, la semana entrante, va a ser votada esta ley promovida por el Ejecutivo español en el Congreso de los Diputados y después turnada al Senado. Se espera que el día 17 de junio ambas cámaras hayan aprobado el proyecto, con lo cual quedará completo el trámite legal para dar paso de inmediato a la coronación del nuevo rey de España, el actual príncipe de Asturias. El rey Juan Carlos y el príncipe Felipe aparecieron hoy, por cierto, juntos en público por primera vez desde la renuncia, la abdicación del monarca el día de ayer. El rey Juan Carlos agradeció las muestras de cariño de los españoles, bueno, de algunos españoles, porque hay otros que están encantados de que se vaya. Esto un día después de una protesta en la Puerta del Sol de Madrid, en la Plaza del Sol, a favor de un referéndum para reemplazar a la monarquía por un sistema republicano. Es uno de sus últimos esfuerzos en acto oficial como jefe del Estado. Don Juan Carlos ha salido con ayuda del coche que ha compartido con su hijo. Don Felipe le ha esperado paciente para presidir juntos el acto castrense, pendiente en todo momento de su padre, para subir una rampa o una vez en la tribuna, atento a su comodidad, retirándole la silla unos centímetros. Unas salvas en honor al rey saliente al comienzo de un acto en el que ambos se han mostrado sobrios en los gestos, pero también emocionados cantando el himno a los caídos durante el homenaje floral. La patrulla Águila ha dibujado la bandera de España sobre el cielo de forma excepcional en este día especial, lo que ha motivado un comentario entre el rey y el heredero. Una de sus pocas conversaciones antes de abandonar la tribuna, momento en el que el príncipe ya ha ejercido el mando, recordándole a su padre que olvidaba saludar al público. El cortejo procesional, tras las reliquias de San Hermenegildo, han dado paso a la ceremonia privada, donde hemos vuelto a ver al príncipe dando indicaciones a su padre cuando éste parecía que se sentaba antes de tiempo.
Ahora sí, ambiente más relajado y sonrisas que han dado paso a la misa y a la celebración del capítulo. Precisamente lo que decía nuestro corresponsal, la displicencia del rey con respecto a sus súbditos fue algo que contribuyó a la separación del rey y a su abdicación y a todas las consecuencias que esto ha traído, a reserva de analizarlo con mayor detenimiento. Mire, además de los cambios políticos e institucionales, la sucesión en España provocará varios cambios en el día a día de los españoles. Una de las primeras cosas que van a notar los ciudadanos de España será el cambio del rostro que aparece en las monedas de curso legal. Desde 1975, primero las pesetas y luego los euros llevan en España en una de las caras el retrato de Juan Carlos I, el cual deberá ser modificado con la llegada de Felipe VI, claro. Algo parecido ocurrirá con los sellos postales, los timbres. Desde 1976 se podía ver en los sellos la cara del rey con la palabra España y el nombre de Correos. En 1993 se incorporó además el emblema de la corona real. Una vez que el príncipe de Asturias se ha proclamado rey de España, todas las cartas en España tendrán su rostro. La denominación de los premios Príncipe de Asturias llevará el nombre de Premios Princesa de Asturias, dado que la infanta Leonora, de 8 años de edad, hija del futuro rey Felipe VI y de la reina Leticia, es la nueva sucesora al trono, a menos que tengan un hijo, varón. Con la partida de Juan Carlos, llegarán a su fin 78 años de reinado del Real Madrid, como el equipo de fútbol del jefe de Estado. Primero con Francisco Franco desde 1939 y en los últimos 39 años, casi 40, con Juan Carlos I. El equipo del Real Madrid había sido el conjunto preferido del poder en España. Pero una vez que Felipe VI asuma el trono, el Atlético de Madrid pasará a ser el equipo del rey, puesto que el príncipe es un declarado aficionado del conjunto colchonero a cargo de Diego Pablo Simeone. Cambios, ¿no? Otro será notado por los niños y serán los retratos en las escuelas. Desde hace 39 años la imagen de Juan Carlos I ha estado presente en todos los salones de clase de España. Desde ahora deberá ser el rostro del nuevo rey. Lo mismo ocurrirá en las instituciones oficiales y los organismos de gobierno. Los títulos de grados académicos también van a cambiar. En lugar del nombre Juan Carlos I, rey de España, en la parte alta del folio se podrá leer Felipe VI, rey de España. Cuando Felipe VI sea el nuevo monarca de España, muchas calles, pabellones deportivos, colegios llamados Príncipe de Asturias o Rey Juan Carlos deberán actualizarse. Lo mismo pasará con hospitales como el Infanta Leonor, que pasará a ser el Hospital Princesa de Asturias, o el Princesa Leticia, o el Museo de la Capital Reina Sofía. Ahora va a ser el Museo Reina Leticia. Otro de los cambios será el tradicional discurso de Navidad del Rey. En fin, muchos cambios en la vida cotidiana de los españoles. 2 adolescentes de Estados Unidos podrían pasar el resto de su vida en la cárcel por intentar matar a una amiga a cuchilladas. Este caso ha conmocionado a la sociedad de aquel país. Sandra Tarr nos pone esta y otras noticias del mundo en claro. Dictan libertad bajo fianza a las 2 adolescentes de Wisconsin que acuchillaron 19 veces a una amiga. Dijeron que querían impresionar a un personaje ficticio de un juego de internet. Morgan Geyser y Anissa Weier, de 12 años de edad, serán juzgadas como adultas por el delito de homicidio intencional en primer grado. De probarse su culpabilidad, podrían ser sentenciadas a 60 años de prisión. La víctima se recupera en un hospital. El llamado a las urnas no silenció el ruido de las bombas en Siria. Este martes millones de sirios salieron a elegir presidente tras 3 años de conflicto armado. Además del mandatario Bashar al-Assad, se presentaron otros 2 candidatos. La oposición y las potencias occidentales advirtieron que no reconocerán los resultados de las elecciones en la que se espera gane Bashar al-Assad. Con un arrollador triunfo en las elecciones egipcias, Abdel Fattah al-Sisi devuelve el poder a los militares 3 años después del derrocamiento de Hosni Mubarak. Obtuvo 96% de los votos frente a Amdien Sabai, su único rival. Sin embargo, solo el 47% de los votantes salió a las urnas. Miles de personas se reunieron en la emblemática Plaza Tahrir del Cairo para escuchar los resultados finales de la elección.
Al iniciar una gira de 4 días por Europa, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometió aumentar la ayuda a los países de Europa del Este pertenecientes a la OTAN. Se trata de una aportación de $1.000 millones, los cuales servirán para reforzar la seguridad en la zona. A su vez, aumentará la presencia militar estadounidense en el área. Con uno, Sandra Tar. Bueno, mientras todo esto ocurre en el mundo, aquí en México, integrantes del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, insisten en proponer al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para la dirigencia de su partido. Izquierda Democrática Nacional y otras corrientes, llamadas tribus, conformaron un nuevo frente para apoyar la candidatura del líder moral y fundador de este partido político de oposición, el PRI. Según algunos perredistas, se pretende evitar una elección con irregularidades y alejar a la nueva dirigencia del gobierno federal. Con uno, Leonel Godoy, integrante de la corriente Patria Nueva del PRD, uno de los que promueve este frente amplio en apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas. Leonel, exgobernador del estado de Michoacán. Leonel, bienvenido. Buenas noches, Pepe. Gracias por estar con uno. Patria Digna. Patria Digna. Me equivoqué, dije mal, ¿verdad? Patria Nueva. ¿Cuántas corrientes hay en el PRD? ¿9? ¿10? Bueno, yo creo que grandes debe de haber, o sea, que tengan representación, debe de haber unas 5 o 6. 5 o 6. Nueva Izquierda, Izquierda Democrática, ADN, Los Amalios, Foro Nuevo Sol. Foro Nuevo Sol. Sí, Patria Digna. En fin, y incluso están los estatutos del partido que... Desde el 89. Que hay una conjunción de posibilidades de corrientes distintas para conformar el partido. Pero fueron concebidas de otra manera, Pepe. Eran corrientes de opinión y ahora se han convertido en corrientes de presión. Y que cobran cuotas. Es parte de las presiones. Que cobran cuotas en diputaciones, cargos de representación. Sí, todos los partidos tienen corrientes políticas y ejercen presiones, y unas son mayoritarias y otras minoritarias, así es en todos los partidos. En el PRD, al igual que en todos los partidos, diríamos que los podríamos agrupar todas las corrientes en dos grandes bloques. Hay quienes piensan que la izquierda debe ser gradualista, yo respeto mucho los cambios, deben ser graduales, yo respeto mucho esa opinión, y hay otros que pensamos que debe de haber cambios profundos, en principio en un gobierno de izquierda. Entonces, desde que se fundó el Partido de la Revolución Democrática han existido estos dos bloques, y siempre se ha disputado la línea política del partido en base a estas dos corrientes de pensamiento de izquierda. Obviamente estos de dos bloques es esquemáticos, hay matices, hay diferencias aún en cada uno de los bloques, pero así de manera descriptiva en este momento te diría que hay esas dos posiciones, una muy cercana a la socialdemocracia europea y otra muy cercana a la izquierda latinoamericana. Más dogmática. Pues yo diría que más izquierda de cambios, de acelerar cambios. Precisamente estas divisiones son evidentes. Hoy se manifiesta públicamente, se venía acarreando esto, pero René Bejarano, de Izquierda Democrática Nacional, muy pragmático, ha dicho: formemos un frente amplio de izquierda, un frente amplio de las izquierdas dentro del PRD, y propongamos que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sea el candidato, no sea el candidato, sea quien como líder del PRD, quien fue su fundador, una nuevamente a todas las corrientes y evite que el PRD siga en manos de una corriente dócil con el gobierno. Reitero, son posiciones de línea política. Esta es tiene su parte de disputa pragmática, pero también tiene una parte de disputa ideológica en este momento. Sí. Yo quisiera ubicarla ahí, la discusión o el planteamiento como se está haciendo, y creemos que Cuauhtémoc Cárdenas tiene las características ideológicas y también las posibilidades como personalidad para unir al partido en estas dos expresiones que están confrontadas. Ahora, el ingeniero Cárdenas ha sido explícito: él va a liderar el PRD siempre y cuando no entre en una competencia, porque él ya no está para andar compitiendo por una candidatura. Así es,
No va a haber competencia porque el Consejo Nacional resolvió que otro Consejo Nacional, el nuevo, el que se elige el 24 de agosto, Pepe, elija el 21 de septiembre al próximo presidente nacional del partido. Y ese día, el día de que se instala como Consejo Nacional electivo, se tienen que registrar, no va a haber campañas, no. Simplemente se registran y se dan los nombres, se instalan las urnas y se vota, y ahí se decide quién es el nuevo presidente nacional ese 21 de septiembre de este año. Lo que sucede es que, como se va a elegir Consejo Nacional, algunos pensamos que puede modificarse la correlación de fuerzas y que haya más consejeros nacionales a favor de que sea Cuauhtémoc Cárdenas el presidente del partido por esta línea política que proponemos. Están pidiendo los perredistas, cuando menos el liderazgo perredista actual, el de Jesús Zambrano, está pidiendo la intervención del Instituto Nacional de Elecciones para que lleve a cabo todo este proceso, debido a que en el PRD hay una historia de problemas en términos electorales. Bueno, el partido ha tenido claroscuros, ha tenido elecciones extraordinarias internas. Hay que recordar la del ingeniero Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo para la candidatura a jefe de gobierno, o la elección de Leonel Cota. Yo creo que ha habido de todo, pero me parece, y muchos pensamos que es correcto que sea el Instituto Nacional de Elecciones el que organice, como ocurre en otros países que tienen ley de partidos, ley de lemas, donde hay un órgano electoral institucional que organiza las elecciones y no queda solo en manos de los propios partidos para no ser juez y parte. Leonel, el PRD cumplió el 5 de mayo 25 años de existencia, de haber sido fundado como tal. En aquella primera competencia presidencial donde Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato, no existía el PRD, era el Frente Democrático Nacional. Y cuando pasan las elecciones, en el 88, se funda el PRD. Sí. ¿Qué ha pasado con el PRD que en 25 años no ha permitido que la sociedad perciba liderazgos más allá del de Cuauhtémoc Cárdenas y el de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo creo que también tiene que ver las circunstancias. El PRD en su fundación, que fue una conjunción de un conjunto de fuerzas de izquierda y lo que era la corriente democrática del PRI, diríamos nacionalistas revolucionarios, y en el otro había variopinto, comunistas, guerrilleros, intelectuales de izquierda, socialdemócratas, como creo yo, a mi juicio, que siempre ha sido así, sí, como ha pensado Jesús Ortega, entre otros, que es muy respetable, pero tienen una posición ideológica, creo yo, y este conjunto de fuerzas, pues llegó un momento que decidieron unirse en torno a un liderazgo, que fue Cuauhtémoc Cárdenas, y creo que eso mismo nos llevó a que en el 2006 Andrés Manuel López Obrador fuera el nuevo líder, diríamos, la personalidad que aglutinaba, que unía a todos estos grupos. O sea, siempre ha habido necesidad, por esta manera en que se construyó el Partido de la Revolución Democrática, de que haya un liderazgo fuerte. Yo no creo que deba de haber caciques, pero sí hay líderes fuertes por la naturaleza del partido. Pero Cárdenas no es un cacique, ¿no viene siendo un cacique perredista? No, pues si fuera cacique él estaría gobernando el partido desde siempre, y no ha sido así. Él tiene muchos años alejado de los órganos de dirección del partido. ¿Es lo que necesita el Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas de vuelta, para que no haya rebatinga entre Chuchos, Navarrete, Marcelo Ebrard, Movimiento Progresista se llama? Sí. En fin, otros movimientos al interior, IDN. Hay el riesgo de que si no se cumple la voluntad de Bejarano, de que sea Cárdenas, como es la voluntad de otros grupos, que sea Navarrete, que se vayan con López Obrador a Morena, ¿no? Y el PRD acabe siendo un esqueleto. No creo. Yo creo que lo que el partido requiere es unidad en torno a una línea política. Esa es mi apreciación, y me parece que el que reúne esas características en este momento es Cuauhtémoc Cárdenas, sin duda. Pues Leonel, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, exgobernador del estado de Michoacán. ¿Cómo estás viendo a la distancia? ¿Debe quedarse el gobierno federal hasta 2015 en Michoacán, ante la ausencia o insignificancia, como han dicho algunos malquerientes, de Fausto Vallejo? Bueno, yo creo que
El problema de inseguridad en Michoacán no se ha resuelto. Creo que la tierra caliente más o menos está en ciertas condiciones, diríamos, tolerables, de control, pero falta el Bajío, falta el oriente del estado, y a mí me parece que sí debe de seguir el gobierno federal ahí. Lo que yo tengo mis dudas es el papel del comisionado, fuera de los controles de lo que debe de haber los contrapesos, que son el Poder Legislativo local o el Poder Legislativo federal, y que también no se ha dado la otra parte de un programa que se anunció, que fue el combate a la inseguridad, que sin duda ha dado resultados, pero también acompañado de una gran ofensiva social que creo que todavía se está anunciando. La anunciaron hace 3 meses de 45,000 millones de pesos y hoy la anuncia nuevamente ahora de 48,000 millones de pesos, pero no se ha traducido todavía en programas, en obra pública, en empleo, en educación pública y en salud pública. Te agradecemos mucho, Leonel, que nos hayas acompañado y hayas estado con uno esta noche. Gracias a ustedes. Seguiremos muy de cerca todo el proceso allá en el Partido de la Revolución Democrática. Va a salir bien. Claro que sí, gracias. Hablando del estado de Leonel Godoy, 1,900 policías municipales de 113 entidades municipales, 113 municipios, van a tener que ser despedidos, de un total de 6,200, y van a ser dados de baja en los próximos días por reprobar los exámenes de control y confianza. Esto lo adelantó el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Bernardo Treyes. Aunque la evaluación se les practicó hace más de un año, apenas se tomarán medidas para pagar su liquidación a través del presupuesto otorgado a municipios. También hoy Michoacán se ha convertido en el primer estado de la República Mexicana en contar con un control ciudadano para vigilar el uso de recursos públicos. Este martes se rindieron protesta los 17 integrantes del Comité Ciudadano para el Seguimiento del Plan Michoacán. Lo hicieron ante el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. El gobernador Fausto Vallejo y el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, también estuvieron ahí. En este contexto, el secretario de Hacienda se refirió a las acciones de la dependencia a su cargo en contra de la delincuencia organizada. Que estaba al borde del... Estamos llevando a cabo investigaciones que habrán de darse a conocer en su momento, precisamente que vinculen el financiamiento al crimen organizado y el lavado de dinero con las organizaciones que tienen actividades en el estado de Michoacán. Mientras esto pasa allá en Michoacán, bueno, ¿qué está pasando en Chicago? Pues nada, que México va perdiendo 1-0 y no se repone, a pesar de que Chicharito intentó un gol y le falló, y ahora los de Bosnia y Herzegovina se le dieron encima y en México no da una todavía. Llegaremos con números. Las reservas internacionales del país marcan un nuevo nivel máximo por 6ª semana consecutiva. Registran un aumento de $990 millones al 30 de mayo, como resultado principalmente de la venta de divisas de petróleos mexicanos al Banco de México. La Bolsa Mexicana de Valores mantiene sus ganancias y regresa a las 42,000 unidades. Cierra la jornada con un alza de 0.45% en contraste con Wall Street, apoyada por emisoras como América Móvil y FEMSA. Sentimiento que ver a tu equipo ganar. Con una Gabriela Cobo, toda la información deportiva. ¿Cómo va el partido? 1-0, Pepe, está ganando Serbia. Y un partido, pues, en el que el Piojo... Herzegovina. Sí, tiene toda la razón. Bosnia-Herzegovina. Un partido que, la verdad, el Piojo está intentando armar una alineación. Hubo muchos cambios en el segundo tiempo, se cayó el partido, también hubo cambios por parte de Bosnia. Y bueno, ellos se fueron adelante, sorprendieron al minuto 40 con un gol de Izet Habrovic, fue un error de la defensa, nadie lo estaba marcando, sorprenden, se van arriba. Chicharito, que tuvo alguna oportunidad y era su oportunidad de mostrar que quería ser titular. Suya. Y la dejó ir. Oh. No pudo meter, hasta ahorita no ha podido meter ningún gol. Estamos alrededor del minuto 85. Bastante ha dejado a desear la selección en este día. Muchos cambios y nada más como que no encuentran una manera de juego. El Gulit Peña no apareció el día de hoy, jugó muy mal, ya lo sacaron de cambio. Y bueno, el Piojo sigue experimentando. Aquino, que estaba en China, y cuando le avisaron el sábado que iba a ser convocado por la lesión de Montes,
Bueno, ya se unió a toda la concentración de la selección en Chicago. El Piojo dice que desde que habló con él mostró muy buena actitud, que inmediatamente le dijo voy para allá, le notó las ganas. El partido de hoy pues obviamente no pudo estar convocado, pero podría estar jugando el viernes contra Portugal. Sí, son de sentimientos encontrados, ¿no? Desafortunadamente. Y sigue la molestia de la gente en Brasil por el Mundial. Una encuesta elaborada por el Pew Research Center reveló el descontento de los brasileños. Fueron más de 1000 entrevistas y dieron como resultado que 6 de cada 10 brasileños consideran que el Mundial va a ser malo para su país. El 72% se muestra insatisfecho y solo el 32% cree que las cosas sí van a salir bien económicamente. Por otro lado, el 48% considera que su presidenta Dilma Rousseff es una buena influencia para el país, mientras que el 52% la tachan de una mala opción para Brasil. 11.500 millones es lo que va a costar el Mundial y es dinero que la gente que antes apoyaba, que antes estaba contento, ahora dicen, ¿por qué no meter ese dinero en transporte, en salud, en educación? Y son estas personas los mismos que se unen ahora a las manifestaciones. A solo 10 días, hoy hubo una nueva protesta en Brasilia. Se lanzaron 12 balones con 2 metros de diámetro cada balón para protestar por el Mundial. Con uno, Sofía Saucedo informa. Copa do Mundo, eu abro mão, quero dinheiro pra saúde e educação. Copa do Mundo. A solo 9 días del inicio de la Copa del Mundo, Brasil continúa sumergido en protestas. Dilma, escuta, na Copa vai ter luta. Dilma, escuta, na Copa vai ter luta. Hoy, la organización no gubernamental Río de Paz lanzó 12 balones de 2 metros de diámetro en Brasilia como medida de protesta contra el Mundial. Los activistas pintaron cruces rojas para simbolizar la inseguridad en el país, donde cada año son asesinadas 50.000 personas. También en la ciudad de Goiânia se llevó a cabo una protesta. Ahí, un grupo de maestros y representantes de partidos políticos se manifestaron frente al hotel en el que se hospedaba la selección brasileña de fútbol previo al encuentro amistoso contra Panamá. Los inconformes exigieron mejores condiciones de trabajo y se opusieron a la realización del Mundial, evento que le costará a Brasil unos 11.000 millones de dólares. Con uno, Sofía Saucedo. Y hablando de millones, el fichaje de Neymar, que dio mucho de qué hablar desde el principio, cada día se elevaba más. Primero habían dicho que costaba 57 millones, luego terminó costando 95. Las demandas del papá, lo que se le pagó a su ex club Santos. Y bueno, finalmente hoy la Agencia Tributaria de España remitió un informe al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el que consideran que el Barcelona cometió un fraude fiscal al evadir 9 millones de euros, 150 millones de pesos, esto en el fichaje de Neymar. Por esto citaron el próximo 13 de junio al expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, a declarar, y además también creen que puede haber otros fraudes más por parte del Barcelona. Serían 2.6 millones de euros más en lo que va de 2014, por lo que estarían en 11.7 millones, lo que suma ya los fraudes del Barcelona. Está fuerte el dinero y ya arrancó el segundo día de actividades del draft aquí en el fútbol mexicano. Hay varias noticias. Hubo cambio de gatitos. ¿Estás hablando del mercado de piernas peludas? El mercado de piernas peludas. Martín Bravo se va de Pumas y llega a León, y en cambio Matías Brito se va de León y llega a Pumas. Va a ser el primer refuerzo para los auriazules. Pachuca está negociando con el Puebla por Matías Alustiza y por Jorge Villalpando, y a cambio planean darles 3 jugadores, entre los que está el portero Rodolfo Cota y Efraín Cortés. También dicen que Jürgen Damm está llamando la atención en la Liga Premier. No dijeron para qué club, pero bueno, podría emigrar a Inglaterra. Mismo caso con el Gullit Peña, que también dicen se podría ir. Dicen que solo lo van a dejar ir a Europa, y se rumora que sería a la Premier. Por otro lado, Fidel Curi dijo que ya hay un convenio con el Toluca
para tener a Ciña en el Veracruz y también a Will Santiago, pero nada más falta firmar las cosas y también dijeron que quieren del Atlas a Matías Buoso. Apenas estamos en el segundo día, van a haber varios cambios y en el caso de Reina, que ya se fue a Chivas, pretenden hacer un partido amistoso de Veracruz contra Chivas y de ahí que juegue mitad de tiempo con uno, se despida del Veracruz, mitad de tiempo con otro. Luis Michel también regresaría a Chivas después de que estuvo prestado en el Saprissa. Y el argentino Pablo Marini ya fue presentado como director técnico de los Mineros de Zacatecas en la Liga de Ascenso. Él viene de ser director técnico del Atlante, también ha dirigido a Pachuca, a Jaguares y a Toluca en el 2006. Desde el punto de vista deportivo, sin lugar a dudas que es un desafío muy importante, que todos estamos muy entusiasmados con lograr el objetivo máximo que es ascender, más teniendo en cuenta lo que dice usted que se da el primer año de esta institución. En el segundo Grand Slam del año, Federer está eliminado, Djokovic ya avanzó a la semifinal y mañana en un encuentro de cuartos de final se van a ver Rafa Nadal y David Ferrer. Por cierto, María Sharapova eliminó a una niña de 20 años, Garbiñe Muguruza, que fue quien eliminó a Serena Williams y ahora va por Eugenie Bouchard. Terminamos con los deportes, Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches, que te vaya muy bien, Gaby, hasta mañana. Gracias. El que terminó con la libertad de Amado Yáñez Osuna fue el juez. Hoy se ordena el auto de formal prisión, después de haber extendido el periodo para que el juez decidiera el estado jurídico de Amado Yáñez Osuna, el presidente del Consejo de Oceanografía, ex dueño de los Gallos del Querétaro, para que Gaby me entienda mejor. Pues hoy a las 9 de la noche, dentro del plazo constitucional, decretan el auto de formal prisión en contra de Amado Omar Yáñez Osuna por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito previsto contra instituciones de crédito, contra Banamex, en la modalidad del acreditado, es que estos boletines, del acreditado que desvió un dinero ahí. El caso es que le fue como en feria a Banamex y por culpa de Amado Yáñez Osuna, ahora a Banamex le han bajado la calificación de confiabilidad como una empresa seria, esto por parte de Moody's, calificador en Estados Unidos. Ojo, le está costando muy caro ya a Banamex todo este escándalo en el que estuvo inmerso a Amado Yáñez Osuna y el cual deberá probar su inocencia. Hasta aquí, usted estuvo con uno estuvo con usted, pásela bien. Buenas noches.